Hola a todos, en este video les voy a explicar evaluación económica de proyectos. Para poder comprender bien los conceptos, tienen que haber visto previamente los videos relacionados con matemática financiera. Bueno, vamos directamente al grano. Y acá vamos a primero definir qué es un proyecto. Bien, entonces un proyecto es una solución planeada, inteligente, que se propone para resolver un problema específico. Evaluar un proyecto determinado implica estudiar cómo se asignarán los recursos disponibles, que generalmente son escasos, de qué manera se podrá llevarlo a cabo de la manera más eficiente, qué rentabilidad se obtendrá. Esta es una cuestión generalmente indispensable para la mayoría de las empresas. Socialmente, quiénes resultarán beneficiados, quiénes resultarán perjudicados. Son varias las cuestiones que hay que contemplar cuando hablamos de proyectos. En general, no existe un único proyecto para resolver un determinado problema, sino que hay varios que se postulan, alternativos, y entre ellos hay que elegir al más conveniente. Entran en juego gran cantidad de factores. Y siempre hay que estar analizando cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Y en general se respeta uno de los postulados básicos de la economía, que es el principio de conveniencia. El proyecto se va a llevar a cabo si, cuando se termine de concretarlo, se va a estar en mejores condiciones que antes de hacerlo. Bueno, algunos de los elementos que hay que tener en cuenta cuando se evalúa el proyecto, cuando se decide entre las distintas alternativas para elegir el mejor, es el riesgo que se corre con cada uno de ellos, qué necesidades se satisfacen, qué elementos se van a necesitar, en qué momento se van a realizar los pagos, en qué momento se van a recibir ingresos, como les decía antes, la rentabilidad, perjudicados, beneficiados, los tiempos que se necesitarán para concretarlo. Muchas veces intervienen especialistas, personas idóneas en cada área, y de esta manera se asesora a quien tiene que tomar la decisión. Y siempre va a haber distintos puntos de vista, sociales, políticos, económicos, y cada uno tendrá su argumento, sus fundamentos, y de esta manera, considerando todos estos factores, se va a decidir cuál es el mejor proyecto a concretar. Bueno, en el proceso de evaluación podemos distinguir distintas etapas que tiene el proyecto. La primera de ellas la podemos denominar visión global. En esta etapa se hace un acercamiento al problema planteado y de qué manera se lo va a solucionar. Se hace una recopilación de toda la información preexistente, un análisis de recursos, de necesidades, factibilidad técnica, una estimación de costos y también de beneficios. Se hace un perfil del proyecto y este estudio no tiene que demandar demasiado tiempo y tampoco ser muy oneroso. Lo que se hace es establecer en esta visión global
si el proyecto está en condiciones generales de resolver el problema. Bueno, una vez que se establece que el proyecto es apto, se pasa a la siguiente etapa, que se denomina anteproyecto. En esta etapa, el estudio es más pormenorizado. Intervienen especialistas, profesionales capacitados, se realiza mayor cantidad de gastos para poder hacer el estudio, con más detenimiento, con más precisión. Y esta etapa, que sigue a la visión global, va a permitir tener un acercamiento que va a permitir a los que deciden elegir cuál es el mejor proyecto para resolver el problema. En la etapa de anteproyecto es donde se hace la elección. Una vez que se elige cuál es el proyecto a llevar a cabo, se pasa a la última etapa, que consiste en el proyecto definitivo. En esta etapa no se deja ningún detalle librado al azar. Por ejemplo, si hay que construir una planta, en los planos del edificio se va a tener en cuenta instalaciones, requerimiento de energía, herramientas, qué servicios se van a necesitar, si están disponibles o no. Todos los costos se estudian al centavo, es decir, pormenorizadamente, cada elemento que va a participar del proyecto se establece cuál va a ser su costo. Entonces, en esta última etapa del proyecto definitivo es donde se establece la precisión del proyecto. Todo se estudia, nada se deja librado al azar, se establece un valor muy preciso del proyecto, los tiempos que van a emplearse para llevarlo a cabo, los distintos momentos en que van a ser recepcionados los materiales, la calidad que van a tener ellos, a quién se les va a adquirir, cuáles van a ser los proveedores. Bueno, nada se deja librado al azar. Bueno, de las distintas cuestiones que intervienen en un proyecto, como les mencionaba hace instantes, por ejemplo, cuestiones sociales, cuestiones políticas, perjudicados, beneficiados, bueno, de todo esto que hay que tener en cuenta, en este video yo les voy a explicar la parte económica. Vamos a ver evaluación económica de proyectos. Vamos a establecer, si hay distintos proyectos que se postulan, cuál es el mejor desde el punto de vista económico, y cuál es el que permite obtener la mayor rentabilidad o el que se puede llegar a lograr con menos costo. No, para poder hacer el estudio económico de un proyecto, se emplean distintos métodos de evaluación. Entre ellos podemos mencionar el método del valor presente, el valor anual equivalente, el valor futuro, el método de la tasa interna de rendimiento, TIR, el método del periodo de retorno. Bueno, todos estos métodos son válidos, cada uno tiene ventajas sobre los restantes, tiene inconvenientes. ¿No? El evaluador va a ser el que va a decidir cuál de ellos implementar. Que también considerará a quién va dirigido el estudio y a quién convencer. Bueno, vamos a ir describiendo entonces los distintos métodos de evaluación económica del proyecto. Comenzamos con el método del valor presente.
Este método consiste en transformar todos los flujos monetarios futuros que van a involucrar al proyecto en una única cantidad al presente. Y generalmente, para poder hacer una evaluación económica, hay que transformar todo el proyecto en valores monetarios. En algunos casos serán erogaciones, salidas de dinero, en otros casos ingresos de dinero. Entonces lo primero que hay que hacer es establecer un flujo monetario, un diagrama de flujo, dibujando cada uno de los flujos monetarios y en el momento que suceden. Una vez que tenemos el diagrama de flujo, todos estos flujos futuros van a ser transformados a un único valor al presente. Una ecuación que nos acerca a resolver el proyecto mediante este método es la que estamos viendo. Generalmente se comienza con un gasto, una erogación en el presente, y luego vamos a tener flujos monetarios futuros que vamos a traer al presente. Y vamos a tener flujos monetarios desde el periodo 1 al periodo enésimo, y estas cantidades futuras las transformamos al presente dividiendo por 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de periodos que pasan, considerando como cero el presente. En el caso que tengamos una serie uniforme, que tenemos flujos constantes en cada periodo, también obtenemos una única cantidad como el valor P o presente de la serie uniforme. Bueno, vamos a ver un ejemplo para poder entender este primer método del valor presente. Siempre tenemos que considerar que cuando resolvemos vamos a tener un resultado numérico. Y si tenemos distintos proyectos a considerar, están compitiendo unos con otros, si estamos estableciendo diferencia entre ingresos y costos, aquel proyecto que presente el valor presente más elevado va a ser el que se va a elegir. Es el que presentará la ganancia mayor. En el caso que estemos considerando solo costos, por ejemplo, los gastos que hay que hacer para llevar a cabo el mantenimiento de una planta, en este caso, lo que decidiría cuál proyecto elegir es el que tiene el menor valor presente, el que menos costo tiene. Entonces, primero, para establecer cuál es el resultado, hay que tener en cuenta qué es lo que estamos estudiando. Bueno, le decía que vamos a ver un ejemplo de aplicación. En este caso, se quiere establecer un pool de siembra y se necesita para ello invertir 20.000. El acuerdo establece que se recibirán 5 ingresos semestrales de 8.000 a partir del año de la inversión de 20.000, debiendo realizar un aporte de refuerzo de 5.000 al concluir el segundo año. Se pretende un rendimiento del 15% anual. ¿Es conveniente este negocio? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer para resolver este problema es dibujar el diagrama de flujos. Vamos a tener en el momento cero un flujo negativo o una erogación de 20.000. Vamos a tener en el periodo 2, si los periodos son años, otra erogación de 5.000. Y vamos a tener ingresos de 8.000 en el periodo 1, en el periodo 1,5, en el periodo 2, en el periodo 2,5, en el periodo 3
y en el periodo 3,5. Una vez que tenemos el diagrama de flujo dibujado, transformamos todos estos flujos monetarios al presente y de esta manera podemos resolver el ejemplo. Si en este caso, como estamos analizando un único proyecto y determinar si la inversión es rentable o no, con una tasa del 15% anual, si obtenemos un valor del valor presente mayor a 0, significa que el proyecto es rentable. Si fuese 0, significa que el proyecto es rentable y obtiene un rendimiento exactamente del 15% anual. Y si el valor es negativo, el valor presente resulta menor a 0, significa que el rendimiento es inferior al 15% anual. En este último caso se descarta el proyecto. Nos pasamos a otro método, el método del valor anual equivalente. El método del valor anual equivalente tiene como principales ventajas que es de fácil aplicación y tiene una comprensión evidente. Si vamos a transformar todos los flujos monetarios que representan al proyecto en un único valor anual, o en su caso en una única mensualidad, un único valor mensual. Y esto significaría que este resultado es lo que se obtendría por año de este proyecto, o por mes. Entonces, de esta manera, el resultado es evidente de cuánto, si estamos analizando ingresos y egresos, cuánto se ganaría por mes o por año. Y si estamos considerando únicamente costos, cuánto habría que pagar por mes o por año. Bueno, la ecuación que permite resolver este método del valor anual equivalente sería la cuota en la serie uniforme. Acá tenemos el valor futuro de la serie uniforme, la tasa de interés, 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de periodos, menos 1. Es decir, tenemos valores individuales a futuro, consideramos a todos, los llevamos al presente o los llevamos al futuro, a todos a la misma fecha, y ahí hacemos la transformación. En este caso, en la ecuación, vemos que se resuelve el valor de anualidad conociendo el valor futuro de todos estos flujos monetarios. Y si conociésemos el valor presente, resolveríamos la serie uniforme conociendo P. Y acá, en el numerador, se agregaría 1 más I a la N. Bueno, veamos un ejemplo. Una persona tiene que invertir en una empresa de transportes. Requiere un desembolso inicial de 90.000. La vida útil del proyecto es 4 años. Va a tener ingresos mensuales netos que se estiman en 3.500 y un valor de rescate de los bienes de 8.000. Es decir, una vez que termina el proyecto, los bienes, en este caso los vehículos, se podrán vender obteniendo un valor por todos ellos de 8.000. Se considera una tasa de interés del 18% anual. TREMA es la abreviatura de tasa de rendimiento mínima atractiva. Es la tasa que pretende la empresa obtener con este proyecto. Y acá tenemos que contestar si se aconseja o no la inversión.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? El valor mensual. Es si este valor mensual es positivo, significa que el proyecto es rentable, que cuanto mayor sea el valor, más conveniente va a ser. Si termina siendo cero esa anualidad, significa que el proyecto rinde exactamente el 18%, y si es menor a cero, es negativo, tiene mayores gastos que ingresos a esa tasa del 18% anual, o rinde menos que el 18% anual. Bien, entonces tenemos un desembolso inicial, un valor de 90.000, como les decía, consideramos este valor como P, y hallamos el valor de cuota de este valor de P. En el caso de los ingresos mensuales netos, ya tenemos un valor de 3.500, y por lo tanto ahí no hay que resolver. Y lo que sí tenemos que transformar en cuotas mensuales también son los rescates de los bienes, que en total va a ser de 8.000. Este sería un valor futuro. Este valor futuro también lo transformamos en mensualidades. Y tenemos en cuenta que el valor de n en estas ecuaciones va a ser 48, porque la vida útil del proyecto es 4 años. 4 años por 12 meses cada uno son 48 meses. Entonces tenemos todos los datos, reemplazamos y obtenemos el valor de mensualidad. Otro método que se aplica es el del valor futuro, que es similar al del valor presente. Lo que cambia es el momento en que se hace el cálculo. Todos los flujos monetarios que representan al proyecto se trasladan a un momento futuro específico, y generalmente coincide con el último flujo monetario de todo el proyecto, pero puede ser un momento futuro distinto cualquiera. Bueno, la ecuación de cálculo para el método del valor futuro se obtendría haciendo la sumatoria de todos estos flujos monetarios llevados al momento futuro, es desde el primer flujo monetario hasta el enésimo. Y si estamos en el presente y la fecha futura a la que vamos a hacer el cálculo son 5 años, T iría desde 1 hasta 60. N sería 60 meses, que representan los 5 años, sería la última etapa del último flujo monetario. Bueno, como en el caso del valor presente, se decide de la misma manera. Si estamos considerando ingresos y egresos, y tenemos distintos proyectos, se elige al que presente el valor futuro más elevado. Y si son costos, al valor futuro más pequeño. Acá tenemos un ejemplo de aplicación. Acá se quiere fabricar un nuevo producto, hay que desembolsar 35.000 para adquirir la máquina que va a permitir fabricarlos. Se calcula un costo mensual operativo de 3.500 e ingresos anuales de 58.000. La vida útil es de 5 años y el valor de recupero nulo. Se pretende una tasa del 10% anual, y hay que decidir también si el proyecto es rentable o no. Entonces acá plantearíamos como valor futuro el momento en que termina la vida útil, en el mes 60. Vamos a llevar todos los flujos monetarios al periodo 60. Entonces, lo primero que hacemos es transformar
estos 35.000 que representa la compra de la máquina al periodo 60. Le multiplicamos a 35.000 por 1 más la tasa de interés, 0,10 dividido 12 elevado a la 60. Este sería un valor negativo, porque es un desembolso. Y luego tendríamos ingresos anuales de 58.000. Cada una de estas cantidades que se produce en el periodo 12, 24, 36, 48 y 60 se llevan al periodo 60. La última no habría que cambiarla porque se produce justo en ese periodo, pero las del 12, 24, 36 y 48, sí, del mismo modo que transformamos los 35.000 que se erogaban en el presente, con 1 más i a la n. Y por último transformamos los costos de 3.500, obteniendo el valor futuro de una serie uniforme. Tenemos el valor de cuota, 3.500, tenemos el n, que sería 60, y obtenemos el f. Bueno, vamos a tener valores positivos y negativos a futuro, resolvemos la suma de todos ellos y vamos a obtener el valor final. En este caso, si es mayor a 0, vamos a aceptar el proyecto. Cuanto mayor sea, más rendimiento va a tener. Si es 0, va a dar justo el 10% más de rendimiento. Y si es negativo, significa que con esta tasa pretendida del 10% anual, la rentabilidad es negativa. Bueno, y pasamos a un método diferente de evaluación económica de proyectos, que es la tasa interna de rendimiento, más conocido como método TIR. Bueno, ¿qué significa TIR? TIR es la tasa de interés Bueno, TIR es la tasa de interés que, aplicada en un proyecto, transforma a cero todos los flujos monetarios, el valor presente neto, el valor anual equivalente o el valor futuro. Depende del método que estemos utilizando. Dicho de otra manera, la TIR es la tasa de rendimiento de una inversión exacta, es decir, la tasa que transforma a cero todos los flujos monetarios. Es como tomábamos para decidir en los métodos anteriores si el valor que obteníamos era mayor a 0 o menor a 0, en este caso nos va a dar 0, tanto el valor futuro como el valor anual, como el valor presente. Y esto significa que, aplicada la tasa de interés, vamos a obtener esta igualación a 0. Bueno, entonces, de esta ecuación que estamos viendo acá, vamos a despejar la incógnita que sería la TIR. ¿Cuál es la tasa de rendimiento exacta de este proyecto? Generalmente, la ecuación que queda planteada no permite despejar la TIR. Por lo tanto, para poder resolver, se establece un método de iteración. Y se le da un valor determinado a la TIR y se establece si, reemplazando por ella en todos los términos, se obtiene o no la igualdad a 0. Si no se obtiene esta igualdad, se le da otro valor. Si nos acercamos a 0, mejoramos nuevamente el valor de la TIR en el mismo sentido. Si nos alejamos de 0, la TIR la vamos a vincular para el otro sentido. Es decir, si, por ejemplo,
le dábamos a la TIR un valor del 5% anual y obtenemos 1.500, si el próximo valor de TIR es del 7% anual y obtenemos un valor menor a 1.500, pero no cero, significa que tenemos que seguir aumentando la TIR. En el caso que el valor sea menor a cero, lo tendríamos que disminuir. Entonces, durante sucesivas pruebas, llegamos al valor correcto de la TIR. Bueno, una vez que se obtiene ese valor de TIR, lo que se hace es compararla con la tasa que se pretende de rendimiento del proyecto, con la trema o con cualquier otra tasa que se adopte. Puede ser la tasa bancaria activa, puede ser una tasa internacional, puede ser una tasa que maneje la empresa como buen rendimiento para todos sus proyectos. Bueno, una vez que se compara, se decide. Si la TIR resulta mayor que esa tasa esperada, se acepta el proyecto. Y si la TIR resulta menor que esa tasa pretendida, se rechaza. Bueno, acá vemos un ejemplo de aplicación. Hay que desembolsar 150.000 para participar en un evento internacional. Se calcula que se percibirán ingresos netos de 30.000 al finalizar el primer mes, 50.000 al terminar el segundo y 120.000 cuando termine el tercer mes. ¿Es conveniente realizar esta inversión o no? Y la tasa que se pretende de rendimiento es del 10%. Entonces podríamos plantear un valor presente para todos estos flujos monetarios. Entonces tendríamos menos 150.000, que es el valor de contado que hay que desembolsar, y luego sumaríamos 30.000 llevado al presente, dividimos por 1 más la TIR a la 1, más 50.000, 1 más la TIR a la 2, más 120.000, 1 más la TIR elevado al cubo. Una vez que tenemos la sumatoria de estos flujos monetarios, igualamos a 0 y determinamos cuál es el valor exacto de la TIR que transforma a esta sumatoria en un valor nulo. Bueno, y así vamos a decidir. Si obtenemos un valor que es superior a 0,10, la vamos a elegir, y si es inferior a 0,10, lo rechazamos. Otro método para evaluar económicamente proyectos es el llamado periodo de retorno, o también conocido como payout. Y este es un método que en algunos casos utiliza el valor monetario del dinero, y en otros casos, para otros autores, no hay que considerar este cambio del valor del dinero en el tiempo, sino que es un cálculo nominal. Y lo que se establece en este método es el tiempo que va a demorar al inversor recuperar el valor invertido. Y como les decía, este valor puede ser nominal o puede ser afectado por el cambio del valor del dinero en el tiempo. Es un método sencillo que hace una interpolación de valores en el tiempo, sabiendo el valor que se invierte y el valor que se quiere recuperar, y los distintos momentos en que existen flujos monetarios. Bueno, si queremos elegir entre distintas alternativas
que se pueden presentar para resolver un problema, tenemos que tomar una decisión que va a depender de muchos factores. Y si nosotros consideramos solo lo económico, como estuvimos explicando hasta ahora, nos vamos a decidir por el proyecto que sea más rentable o el que tenga menores costos. Lo que hacemos es plantear para cada una de las alternativas un método equivalente. Por ejemplo, planteamos el valor presente para todos los métodos, o para todos los proyectos, perdón. Entonces, vamos a obtener un valor presente para cada uno de ellos. Si estamos buscando la mayor rentabilidad, aquel que presente un valor mayor será el elegido. Si estamos considerando erogaciones solamente, aquel que tenga el menor valor presente va a ser el elegido. Si planteamos para resolver el valor futuro, vamos a decidir con el mismo criterio. Vamos a obtener un valor diferente, pero el criterio de selección va a ser el mismo. Tenemos un inconveniente para resolver cuando no coinciden los tiempos de vida de los proyectos que compiten. Y acá tenemos que tomar una decisión para hacer la selección. Una posibilidad es acortar los proyectos que sean más prolongados al término de finalización del proyecto más corto. En este caso tendríamos que conocer los valores de recupero al momento de finalizar el proyecto más corto, en lo que implicaría un dato que en muchos casos no se tiene. Tendríamos que tener un conocimiento de cuál es el valor de todos los flujos monetarios futuros a ese momento elegido, es cosa que es difícil determinar. Por ejemplo, si una máquina tiene una vida útil de 3 años y otra máquina que compite con ella tiene un periodo de vida de 8 años, habría que transformar todos los flujos monetarios de esta que tiene una vida más larga y culminarlo en el año 3 para que coincida con la de la otra. Dato que generalmente no se tiene. Por lo tanto, lo que se hace generalmente para seleccionar alternativas que compiten es repetir los diagramas de flujo de cada proyecto tantas veces sea necesario hasta que coincidan los finales de las vidas útiles de todos. Por ejemplo, si un proyecto tiene una vida útil de 3 años y otro tiene una vida útil de 5, al primero habría que repetirlo 5 veces para que llegue a un término de 15 años, y al segundo, que tiene una vida útil de 5, repetirlo 3 veces para que coincida en el momento 15 con el otro. Lo que se hace es obtener el mínimo común múltiplo de las vidas útiles de los distintos proyectos. Una vez que se establece ese valor coincidente final de vidas útiles para todos, ahí se utiliza cualquiera de los métodos, valor presente, valor futuro, anual, valor de la TIR, con todos los diagramas de flujo repetidos tantas veces como sea necesario para llegar a esa coincidencia en el valor final. Se repiten exactamente los flujos monetarios en esta repetición secuencial. Bueno, una vez que tenemos planteados todos los flujos monetarios de los distintos proyectos, ahí aplicamos
el método conveniente y elegimos, por el criterio que habíamos visto antes. Si estamos considerando flujos positivos y negativos, aquel que resulte con un valor mayor, porque va a ser el más rentable. Y si estamos considerando costos, el que obtenga un valor inferior. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Habría que transformar todos estos datos en flujos monetarios, repetir estos flujos monetarios tantas veces como sea necesario para llegar a un final coincidente, y luego aplicar un método de los que vimos. Bueno, acá concluimos entonces con este